Conversaciones ministeriales. Has escuchado mis enseñanzas, confirmadas por muchos. Ahora, enséñaselas a las personas dignas de confianza, que a su vez puedan enseñárselas a otros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Un espacio creado para ayudar en el crecimiento ministerial de pastores y líderes. Los anfitriones, César Ortiz y Víctor Manuel Buitrago, les dan la bienvenida. Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das cada martes de compartir, Señor, cosas que tienen que ver con el ministerio, con la vida cristiana, con la vida en general, Señor. Porque el tema que estamos tratando, todos los hombres lo padecemos en algún momento o quizás en muchos momentos de nuestra vida, como es el sufrimiento. Por eso queremos que aprendamos los unos de los otros, de las experiencias de otros y también de las experiencias que nos muestra tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pastor César, estamos aquí listos para comenzar. Claro, hermano. Bienvenido, hermano Ariel. Eliel. Dios mío. Bueno, bienvenido, hermano Eliel, y nos da mucho gozo de que esté conectado con nosotros. Bueno, hemos estado hablando acerca del sufrimiento y hoy vamos a ver el capítulo 2 el material que hemos estado mirando, y hoy vamos a ver ese capítulo que titula Una vocación divina. Una vocación divina. Y empezamos a decir que Dios es soberano. En la vocación que hemos sido llamados vocación, explica el conferencista diciendo que vocación quiere decir llamado. Llamar, hemos sido llamados a sufrir. Dice, hemos sido llamados a sufrir y aún llegar hasta la misma muerte. Me dice hermano Víctor cuando tenga que cortar con el tiempo. No, yo creo que hoy no hay mucha necesidad de eso porque como no vamos a estar sino los tres. Entonces decía que hemos sido llamados al sufrimiento aún hasta la misma muerte. Quizás nosotros no hemos experimentado de ver ministros que han llegado a la muerte, pero por ejemplo, cuando está en los países donde era limitado, donde es limitado el cristianismo, donde no permiten entrar, allá han habido muchas víctimas por el evangelio. También, bueno, en alguna época en nuestros países también sufrieron y llegaron aún a la misma muerte algunos misioneros que llegaron a Latinoamérica. Y entonces Dios en su soberanía nos permite. Yo les he presentado que Dios tiene en su soberanía, tiene una voluntad perfecta, que es la ley de Dios que se cumple. Perfecto. Lo que Dios escribió es perfecto. Pero también tiene una soberanía o una voluntad permisiva. Entonces Dios le permite a Satanás, Dios permite ciertas circunstancias, Dios en su voluntad permisiva nos deja pasar ciertas experiencias, aún llegamos al sufrimiento. Y estábamos hablando de tres importantes personajes de la Biblia, que son Job. Uno de los típicos personajes durante la historia ha sido Job. Muy controversial ha sido la historia de Job, la vida de Job, pero él le permitió pasar un sufrimiento y con el permiso que Satanás le pidió a Dios para que pasara ese sufrimiento. Otro personaje que es el más importante de la historia y el más importante bíblico es nuestro Señor Jesucristo, que pasó un sufrimiento tremendo en su vida. Así es de que Jesús sufrió hasta la muerte, pero Jesús no sufrió como Job. Sufrió todo tipo de sufrimiento que era el de llevar el sufrimiento de la humanidad entera aún hasta nuestros días.
ha sido causa, pero fue con un propósito también. Y otro típico ejemplo es el personaje del ciego en el capítulo 9 de San Juan. Y de estos tres se hace. Entonces, Job, un tipo de sufrimiento con un propósito diferente. Jesús, un tipo de sufrimiento con otro propósito diferente. Y el ciego de nacimiento del capítulo Juan 9, que es donde dice Dios que es para que las obras de Dios se hagan manifiestas. Y queremos hacer una pregunta para que haya aporte de las otras personas que están conectadas. ¿Cómo Dios ha usado nuestro sufrimiento para un propósito mayor? ¿Cómo Dios ha usado su sufrimiento, una experiencia que usted haya pasado, pero que a la postre usted se ha dado cuenta de que ha traído un resultado positivo? No sé si quieren alguien ahí exponer algo acerca de esa experiencia personal. Eliel, ¿ha tenido alguna vez una experiencia de sufrimiento y que después de que ha pasado esa experiencia, usted haya visto que Dios estuvo ahí para enseñarle algo? Hermano, vea, sí, sí, a pasar de carreado en el mundo, tuve una experiencia tremenda. Y cuando me pasó eso, al tiempo yo regresé de nuevo a Cristo, reconcilié. Sí me pasó una vez. Pero ¿cuál fue la experiencia, una experiencia en específico y en qué manera puede decir, sí, Dios estuvo ahí para ayudarme? Ah, sí, hermano, esa vez yo andaba de carreado en el mundo. Esa vez venía de una fiesta venía. Y cuando yo venía por una calle salieron dos delincuentes que me querían saltar y me querían puñalear. Pero de repente pasó un carro y alumbró a los hombres los carros y ellos se fueron. Hasta que se fueron ellos, se fue el carro y yo dije, este fue Dios que me está cuidando y ahora es hora de reconciliar con Dios. A los 2 meses reconcilié con el Señor. Es una experiencia que tuve. A veces, yo no sé él y él si en su familia hay alguien cristiano, su mamá, su papá, algún hermano, porque a veces cuando sufrimos esas experiencias y somos liberados por el Señor, es porque hubo alguien quien estaba orando por nosotros. Eh, Generalmente las mamás oran mucho por nosotros. Y cuando estamos andando en esa vida como medio descarriadonga, entonces es cuando más ellas oran por nosotros y eso es lo que a veces nos sostiene y nos ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, le pregunto si tenía algún familiar, alguien quien estuviera orando por usted en ese momento o los hermanos de la iglesia. ¿Usted supo algo acerca de eso? Sí, hermano, mi mamá oraba todas las noches, todos los días por mí. Mi mamá y siempre ella oraba por mí y ella siempre me decía que yo oraba y el día que yo reconcilié ella se puso a llorar y ya medio mis oraciones llegaron porque ella siempre oró por mí, hermano. Mi mamá, mi papá son cristianos, gracias a Dios. Oh, qué bueno eso, hermano. Eso es alentador, ¿verdad? Saber que Dios nos tiene para propósitos grandes, porque él, verlo ahora usted ahí trabajando para el Señor, eso es muestra de que Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Yo tuve, bueno, durante todo mi tiempo de cristiano, yo he tenido muchas experiencias de momentos difíciles, bien complicados. Ah, y siempre he visto la mano de Dios ayudándonos, fortaleciéndonos. Y solamente después de que hemos salido de esos momentos difíciles es que uno ve que Dios sí estaba ahí y que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hablando así en un caso, vamos a decir, mm, puntual, un caso puntual eh, en mi vida de sufrimiento. eh, Fue una época en que eh, yo
estaba pastoreando un lugar muy difícil en un área de cerca de Bogotá. Estaba más o menos a 1 hora y media de Bogotá, que es la capital. Y cuando me subí al bus, yo no sé cómo le dicen en Nicaragua, le dicen guagua, le dicen bus, le dicen camión, ¿cómo le dirán en Nicaragua? Pero bueno, un bus de transporte público donde van 30, 40 Bus de pasajeros. transporte se dice igual, hermano. Ah, bueno, sí, porque es que hay lugares que le dicen guagua, en otros le dicen camión, en México le dicen camión. Entonces, yo iba en el bus y el que iba al lado mío era un campesino y se quedó mirándome y me dijo, usted es nuevo en el pueblo, ¿cierto? Y yo le dije, sí, yo soy nuevo. Yo soy el pastor de la iglesia evangélica que estamos comenzando, porque estábamos comenzando la iglesia. Yo llevaba apenas como 3, 4 meses de haber llegado a ese pueblo a comenzar la iglesia. Entonces le dije, yo estoy comenzando la iglesia ahí. El pueblo se llama Choachí. Le soy el que estoy comenzando la iglesia. Entonces él se quedó mirándome y me dijo, ah, yo tengo algunas preguntas para hacerle. Le dije, pues si le puedo ayudar con mucho gusto. Me dijo, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen María? Yo le dije, empezamos mal porque yo de eso no le voy a hablar a usted. Yo le hablo primero del Señor Jesucristo, le hablo de lo que hizo Jesucristo, si quiere yo le hablo todo lo que usted quiera de Jesucristo, pero no quiero tocar el tema de la Virgen María con usted. Ah, que lo que yo quiero saber es de la Virgen porque ustedes no creen en la Virgen. Y comenzó por ahí es como armarme el problema. Y yo le dije, mire, yo de la Virgen no quiero hablar con usted ni con nadie. Déjeme, yo le hablo de Cristo. Si me permite, le voy a hablar de Cristo Jesús y lo que la Biblia dice de Cristo Jesús. Pero no, el hombre se enfureció y de pronto se levantó del puesto donde él estaba y sacó el machete, porque llevaba un machete, era un campesino, ya sacó el machete y le pegó a la silla del bus y me dijo, bájese porque yo le voy a enseñar ahorita mismo quién es la Virgen María y lo voy a cortar en 1000 pedazos para que aprenda que cada uno de esos 1000 pedazos entienda quién es la Virgen María. Yo quedé petrificado en esa silla de ese bus y comenzó a vociferar el campesino y con el machete le pegaba a la silla. Hubo un momento en que yo tuve la intención de pararme y dije, pues si me llegó la hora de morir, pues ¿qué se le va a hacer, verdad? Entonces, pero no, algo me retuvo ahí sentado en la silla y el hombre comenzó a irse hacia porque no tenía sino una puerta de entrada y de salida a ese bus, que era en la parte delantera, y él comenzó a irse hacia la parte delantera y gritándome, bájese, bájese, que hoy le voy a mostrar quién es la Virgen María. Y cuando ya bajó el estribo del bus, le pegaba al estribo del bus con el machete y que se baje, claro, con palabras soeces, ¿no? Con groserías, y que se baje, que yo le voy a mostrar quién es la Virgen María. Entonces el chofer del bus hizo algo muy sabio, cerró la puerta y se fue y lo dejó ahí en el camino al hombre. Y cuando el bus arrancó, casi todos los pasajeros al unísono me dijeron, si usted hubiera intentado bajarse, nosotros no lo hubiéramos dejado bajar, porque nosotros nos dimos cuenta de que usted no quería tocar ese tema de la Virgen María. Yo les dije gracias y me quedé ahí sentado, pero yo estaba pensando, si hubiera sido ese mi último día, yo pensaba en mi esposa y en mi hijito que apenas tenía menos de 1 año de nacido, y yo pensaba en ellos. No pensé tanto en cómo será morir a machetazos, no pensé en eso, sino pensaba más como en mi esposa y en mi hijito. eh, y después cuando yo llegué otra vez a mi casa, yo le conté a mi esposa y oramos y le dimos gracias a Dios porque me había guardado. Mm, con el tiempo, como a los 2 meses tal vez, en la plaza pública del pueblo, me encontré cara a cara con ese campesino. Pero cuando él me vio, él cambió de acera, decimos nosotros, en otra parte dicen vereda, cruzó la calle, mejor dicho, se fue por el otro lado. Y no, ni siquiera me miró a la cara, sino que sí, yo dije, yo tengo ganada ya la victoria porque el hombre o siente vergüenza o siente miedo, no sé qué siente, pero me evitó. Entonces, hoy en día yo veo
pienso y siento que Dios me guardó ese día de no morir bajo el machete de ese hombre, porque tenía propósitos conmigo, porque muchos han conocido al Señor, muchos han sido formados como ministros, como líderes de las iglesias por el ministerio que el Señor me ha dado. Entonces, Dios siempre tiene un propósito en nuestra vida. Eh, yo sé que César también tiene cosas que decirnos y contarnos. Bueno, como dice Víctor, que en el ministerio se pasan muchas experiencias fuertes. Yo creo que una de las experiencias más duras de nosotros fue cuando comenzamos el ministerio y nos fuimos a una ciudad muy fría en Colombia, que como no recuerdo, como dos horas de Bogotá. Es una ciudad muy fría. Llegamos allá y empezamos a tener un sufrimiento. La iglesia estaba en un decaimiento tremendo espiritual. La iglesia estaba mal y empezamos a tener un sufrimiento. Nos tocó, no había experimentado yo ciertas cosas que en mi caso no había pasado, pero sí experimentamos con mi esposa, con mi hijita que estaba pequeñita, el frío, ir a un cuarto totalmente frío y no era un cuarto muy agradable para vivir. El lugar donde estaba no había cocina, me tocó ponerme a hacer una cocina, una situación un poco difícil en aquel tiempo, pero después de 3 años de estar ahí en ese lugar sufriendo, nosotros nos dimos cuenta que a lo último había una restauración de muchas personas que no habían regresado a la iglesia, los vimos en la iglesia, muchas personas que habían estado en la iglesia y que se habían olvidado del Señor, regresaron a los caminos de Dios. Entonces, no fue en vano el sufrimiento o no es en vano el sufrimiento que uno pasa en las experiencias de la vida cristiana. Todo el mundo tiene un sufrimiento, pero Dios tiene algo especial en nuestro sufrimiento como cristianos. Dios tiene resultados muy positivos, muy buenos cuando nosotros hemos sufrido. Y vemos en la historia de la iglesia, vemos la persecución. Nosotros sufrimos persecución por ser cristianos en el barrio donde vivíamos. Pasamos una experiencia, mis hermanos le pegaban, nos rompían los vidrios, nos tocaba estar comprando vidrios de la casa cada nada porque nos los rompían. Tuvimos una persecución tremendo y una de las familias que al lado de nuestra casa eran unas personas desagradables y nos tenían un odio terrible por ser cristianos. Pero un día, después de tanto tiempo, mi mamá les hablaba del cristianismo, no importaba lo que estuviéramos pasando, el sufrimiento que estuviéramos pasando por ser cristianos. Un día, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, mi hermano mayor estaba predicando en una iglesia grande, se llama Manantial, sí, allá en Manantial de Vida Eterna. Y para él fue una sorpresa que una de las vecinas del lado que nos odiaban tanto por ser cristianos estaba ahí y se acercó y le dijo a mi hermano Raúl, me da mucho gusto de verlos. Y Raúl, una de las cosas es que nosotros perdimos mucho tiempo y hoy le pido perdón por haber sido así. Y no solamente dijo la mujer, yo he venido al cristianismo, sino mi casa también ha venido al cristianismo. O sea que el resultado siempre del sufrimiento en la vida cristiana tiene un resultado muy positivo. Yo quiero leerles para un poquito pensar sobre el sufrimiento de Pablo. Y está en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne,
un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, la buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo veo 2 condiciones. Una es que el sufrimiento nos disciplina. Entonces Pablo dice, hey, este hombre exterior tiene que bajar un poco el orgullo, bajar del intelecto y bajar lo que yo sé y lo que yo tengo y en mi poder. Entonces una de las cosas es que el sufrimiento nos disciplina, el sufrimiento nos doblega, el sufrimiento hace cosas a nivel personal. Yo creo que por eso es que los pastores, después de una trayectoria larga de su ministerio, uno los ve diferentes. Uno dice, yo recuerdo a este hombre cuando estaba joven, pero ahora es muy diferente, piensa diferente. Lo que pasa es que Dios lo ha formado a través del sufrimiento. Y otra de las cosas es que Pablo fue el resultado para predicarle a aquel pueblo que creían que no estaba bajo el pacto y que no estaba bajo las bendiciones. Entonces el resultado fue que los gentiles vinieron a conocer de Cristo a través del ministerio de Pablo. Una cosa interesante es que cuando nosotros hablamos del sufrimiento de Cristo, casi siempre nos referimos solamente a la cruz, desde el momento en que es tomado preso hasta su muerte en la cruz. Pero la Biblia es clara en mostrarnos que el Señor Jesucristo sufrió durante el tiempo de su ministerio. Mateo dice, en un momento en que el Señor está haciendo sanidades, Mateo dice, esto es para que se cumpliera la escritura de que Él llevó nuestras enfermedades. Pero mientras Cristo está vivo, mientras Cristo está ministrando allá en la tierra de Palestina, Mateo lo muestra que Él ahí está viviendo ese sufrimiento. Creo que Él siente mucho dolor cuando ve a toda esa gente que lo está escuchando predicar en el sermón de la montaña y les dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Es porque Él siente el dolor del pueblo, la angustia del pueblo. Entonces, el sufrimiento de Cristo no está limitado al momento de lo que llamamos la pasión, desde la entrada triunfal hasta la muerte y resurrección. El sufrimiento de Cristo está, bueno, mucho más atrás, porque si miramos, nacer en un pesebre no creo que sea la mejor experiencia, ¿no? Pero desde allá Él se identifica con el sufrimiento del hombre. Eso es lo que hace grande, lo que dice Filipenses capítulo 2, cuando dice que Él se despojó de todo para hacerse como nosotros, y estando como nosotros, dice la escritura, que se hizo siervo y bajó más que siervo, y dice Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el sufrimiento de Cristo a veces lo limitamos solamente al tiempo de la pasión y nos olvidamos que Él también sufrió mientras estaba en el ministerio, sufrió y se identificó con nuestro sufrimiento. Bienvenido Marco, bienvenido David. Buenas noches. Marco, bienvenido. Me alegra volverlo a ver. Hacía mucho tiempo que no lo veía. ¿Cómo estás, Marco? Pastor Víctor Buitrago, Dios le bendiga. Como dice la escritura, a la criatura saltó en mi vientre al verle su invitación y al verlo otra vez. Me alegra muchísimo, Pastor Víctor, ver que está muy bien usted, que anda por allá lejos y anda haciendo cosas y anda conectándose con todo el mundo. Pastor Víctor, Dios le bendiga. Gracias, Marco. Me alegra volverle a ver. Tú estás trabajando con mi casi primo, ¿cierto?
Sí, señor, estoy trabajando con el pastor Ernesto Molano desde hace ya 24 años. David está en Chile, Marco. Yo no sé si conoces a David, es hijo de Jorge Hernández. Gracias, pastores. Perdón por la semana. Estaba en una consejería aquí de emergencia, pero Ajá. gracias a Dios, bien. Ah, bueno, me alegra que estén aquí. A ver si alcanzo a ambientarlos. Hoy estamos hablando del sufrimiento y se toma el sufrimiento de Job, el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento del ciego de nacimiento de Juan capítulo 9. No sé si César quiere que nos centremos un poquito en Job o entramos directamente al sufrimiento de Cristo o al sufrimiento de Juan 9 del ciego de nacimiento para tratar de abarcar uno de los tres o los tres, no sé cómo quiere César hacer. Elías, bienvenido, gracias. Bueno, antes de que los hermanos entraran, estábamos hablando de los tres personajes típicos como ejemplo, porque hay muchos más en la Biblia sobre el sufrimiento, pero uno de los que en la historia, desde un punto de vista filosófico, psicológico, teológico y muchas cosas más, está Job. Siempre se ha hecho un análisis, inclusive yo recuerdo que en el bachillerato a veces lo hacían leer a uno el libro de Job y entonces uno lo discutía en la clase desde varios puntos de vista. Entonces, el sufrimiento de Job. Ya nosotros conocemos la historia y una de las cosas que decíamos es que Job, en medio de su sufrimiento, preguntaba a Dios y llegó a la conclusión de que nunca recibió respuesta de parte de Dios, sino que Dios le hacía pregunta tras pregunta tras pregunta a ver Job en qué posición estaba para responderle a Dios, pero no hubo respuesta. Entonces nunca Job recibió una respuesta. También vemos el sufrimiento de Jesús, que el sufrimiento de Jesús fue algo diferente a la experiencia de Job. Quizás Job fue durante algunos años su experiencia de sufrimiento, pero el sufrimiento de Jesús, aunque fue en corto tiempo desde su niñez, ya estaba predestinado para sufrir, y como el pastor Víctor decía sobre Filipenses capítulo 2, que Jesús bajó hasta lo sumo tomando forma de siervo y aún lo bajó a un nivel más todavía. El Señor Jesús pasó angustia, dice que él fue angustiado en gran manera, pasó hambres, pasó fríos, pasó muchas cosas y muchas experiencias del sufrimiento, pero siempre el objetivo era muy diferente. El objetivo del sufrimiento de Jesús fue cargar en él el pecado de la humanidad hasta nuestros días y bueno, hasta la venida del Señor Jesús. Y otro de los personajes es el capítulo 9 del ciego de nacimiento. Entonces es otro resultado diferente. El propósito es para que las obras de Dios y para que la gloria de Dios en sus obras fueran manifestadas. Siempre Dios puso hombres y personajes en la escritura para enseñarnos, para dejarnos como ejemplo. Antes de que entraran los hermanos, estábamos viendo 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Entonces, sobre el sufrimiento de Pablo, sobre el aguijón que Pablo tenía, sobre esa experiencia que Pablo pasó. Y decíamos que el sufrimiento de Pablo fue una de las cosas es para tratar con su ego, para tratar con su vida personal, para disciplinar su vida. Y yo creo que Dios permite en nosotros, en el ministerio, ciertos sufrimientos para moldearnos, para hacer que nosotros seamos disciplinados y disciplinarnos. Entonces, el ejemplo de Pablo lo vimos. Ahora, la pregunta que ahora queremos lanzar es, ¿qué podemos decir de los tres personajes presentados en la lección? Job, Jesús y el ciego. ¿Alguien que quiera dar algún aporte? Entonces, bienvenido, bienvenido. Pues lo primero que se ve es que el sufrimiento es algo inherente al ser humano.
Parece ser que no es posible librarse del sufrimiento mientras estemos en esta tierra. Parece ser que de alguna manera o de alguna forma es parte del vivir, sufrir también. Y eso parecería un poco nihilista, un poco triste, un poco, no sé, casi deprimente pensar en eso, pero no solamente estos tres ejemplos tenemos del sufrimiento, sino en la vida de casi cualquier personaje en la Biblia. Entonces, ante esa perspectiva, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? A ver, si no puedo evitar el sufrimiento, pues aprender de él, enfrentarlo, vivirlo, hasta cierto punto soportarlo, pero carambas, el tema es muy interesante, el tema es muy bueno y lo único que vemos es que permanentemente todos ellos tuvieron una gran cuota de sufrimiento. Todos ellos, incluso a Jesús, que es el Hijo de Dios, aquí en la tierra, tuvo también una cuota de sufrimiento. Entonces, no, aquellos pensamientos que nos dicen que llegamos a Jesús y de inmediato se arreglan todos nuestros problemas y nuestros sufrimientos dejan de ser, no sé qué tan cercanos a la realidad estén. Bueno, estaba meditando con lo que está hablando Marcos. Yo creo que cuando el sufrimiento entendemos el objetivo de por qué el sufrimiento, porque podemos estar sufriendo tantas veces o tantas formas que a veces no lo entendemos o nos encerramos en el dolor. Tenemos esa línea, yo creo que nos encerramos en el dolor, en el quebranto, como nos cegamos en la situación, o vemos en una forma de que a través del sufrimiento podemos aprender muchas cosas y podemos crecer, podemos madurar, podemos tener entendimiento en muchas cosas mayores. ¿Qué es lo que le pasó a Job? Job en medio del sufrimiento, en medio de las pruebas que le pasó, al final su declaración fue: realmente no conocía lo que tenía que conocer, pero a través del sufrimiento, a través de lo que ha pasado, dice: ahora yo te veo, ahora yo te puedo conocer, ahora veo a un Dios que en medio del sufrimiento tú también estás ahí. Entonces creo que cuando vemos que el sufrimiento podemos causarlo de que si me puede aún ayudar a mí a entender o comprender la situación, me va a ayudar a crecer, a madurar, a soportar, a buscar de Dios, a buscar de pronto una respuesta, una ayuda. A veces nosotros los hombres no somos tan fácil de pedir ayuda. En muchos momentos, a veces nosotros la sufrimos solos y nos quedamos eso ahí con nosotros, pero creo que cuando hay momentos que sufrimos tanto o hay momentos de situación que necesitamos pedir ayuda para ver otra línea también dentro del sufrimiento y ver en esto. Yo veo algo en común, tanto en el libro de Job como en la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo en Juan 9, y es esa tendencia que nosotros tenemos a encontrar el porqué, la razón del sufrimiento. Sproul hace algo que en la primera lección, y es llevarnos a aprender a ver el dolor, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué? Los discípulos le preguntan al Señor Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Los amigos de Job se acercan para tratar de explicarle a Job la situación en la que él vive. Debe tener una causal, algo que lo causó ese dolor, y generalmente lo llevamos al área del pecado y del distanciamiento que pudiéramos tener de Dios. Los discípulos, la pregunta que hacen no es gratuita: ¿quién pecó, este o sus padres? Y cuando nosotros, bueno, por lo menos en mi experiencia, yo he visto muchas veces que cuando alguien está sufriendo, no faltan quienes
dicen, debe ser que está, ese man debe estar pecando o esa Algo está vieja debe, pagando. exacto, algo está pagando, ¿verdad? Y es esa tendencia nuestra, pero nunca nos preguntamos el para qué. He sufrido de migraña en diferentes etapas de mi vida, migrañas terribles. Creo que ya les compartí algún día que un día tuve una migraña que yo tuve pérdida la de memoria por más de 6 horas. Entonces, mi migraña no es cualquier migraña. Y yo siempre preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor, si yo soy tu siervo, por qué tengo que pasar esto? Con el tiempo aprendí a cambiar la pregunta y es el para qué. Hasta que un día sentí que el Señor me dijo, no, no porque yo sea igual a Pablo, ni yo no le llego ni siquiera a los tobillos a Pablo. ¿Qué tal eso compararme con Pablo? Pero como que sentí que el Señor me dijo, no, 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 usted tranquilo, que usted hágale. Y yo aprendí a trabajar con el dolor. Mire, en Esmirna, yo estuve casi 2 años que todos los domingos, antes de subirme a predicar, a mí tenían que inyectarme. Yo pasaba primero, había un cuartito ahí, donde, y gracias a Dios, siempre había una enfermera en la iglesia, y yo siempre llevaba mi dosis personal. O sea que donde le hagan una prueba de doping en la prédica, usted no pasa. No pasa. Pero mire, yo duré predicando prácticamente los 2 últimos años antes de venirme, que antes de subir al púlpito siempre tenían que inyectarme, porque es que la migraña era una cosa terrible. Pero bueno, entonces el asunto es también como aprender a convivir, como estaba diciendo hace un momento Marco. ¿Por qué no aprender a convivir con el dolor y entender? Lo que yo pienso es que nosotros tenemos que entender que en medio de ese dolor, nosotros tenemos la ayuda que no tiene la mayoría del mundo, y es que nosotros tenemos la ayuda del Señor. Cuando estoy en ese dolor, es cuando yo más debo de aprender cómo a afinar más mi sentido de sentir la mano del Señor abrazándome, la voz del Espíritu diciéndome, tranquilo hermano, yo estoy contigo. Si te vas a morir, tranquilo, que aquí estamos, ¿entiendes? Es parte de lo que yo creo que necesitamos. Marco Sí, quería decir algo, ¿cierto? Sí, y hay algo en común y es el asunto es que usted se lee los 42 capítulos del libro de Job y no hay una respuesta de Dios. Y uno dice, mira, está sufriendo por esto y esto. Y uno dice, bueno, eso es loco. Pero imagínense que Jesús grita justo antes de morir en la cruz del Calvario. Él dice, ¿por qué me has desamparado? Y no hay respuesta del cielo. No hay respuesta al cielo. El cielo no dice, mira, te desamparé por eso. Hay teorías, hay por lo menos 3 o 4 teorías de respuesta de por qué Dios desampara, por qué el Padre desampara. Y pensemos como nuestra relación. Yo tengo una hermosa hija y si a mi hija la vacunaron la tercera dosis, yo me fui con ella. Y allá no la querían dejar entrar y dije, no, es que ella se desmaya, ella tiene tripanofobia, que es la fobia a las agujas, y yo, si ella se desmaya, yo quiero estar ahí, y me dejaron entrar. Pero la queja de Jesús es, ¿por qué? Este no fue el negocio que hicimos, Padre. ¿Por qué me has desamparado? Y esa pregunta se queda en el aire y no hay una respuesta clara y específica, salvo la que el pastor Víctor da, que es el acompañamiento silencioso de Dios. Esa que a veces ni siquiera yo mismo soy consciente de que Él está ahí, pero está ahí. Ese, como lo dice David en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Es ese acompañamiento de Dios, porque en la cruz muere el Dios del triunfalismo hebreo, el Todopoderoso. No aparece el Todopoderoso, pero aparece el Jesús que acompaña en el peor de los momentos posibles. Aparece el Jesús que desciende hasta la muerte como hombre al lado de quien está sufriendo. Y ese Jesús me gusta. Ese Jesús me gusta porque ese Jesús es de las inevitabilidades. Entonces, mi madre falleció primero que yo. Y eso es algo inevitable. Yo no quisiera que mi madre hubiera fallecido. Yo quisiera que mi madre estuviera conmigo y que en determinado momento el Señor llegara y nos llevara a los dos por el cielo. Pero mi madre murió primero. Y ese fue un dolor. Si Jesús no hubiera estado a mi lado en ese momento,
Ush, tenaz, yo no sé qué hubiera hecho. Yo perdí un hijo, perdimos con mi esposa un bebé de 4 meses de embarazo. Eso es la locura, eso es para volverse loco. Mire, si Jesús no hubiera estado ahí, yo no hubiera podido caminar y seguir adelante. Porque a veces no hay ni siquiera una respuesta del cielo, no la hay. No hay una razón, como el pastor Víctor decía hace un momento, no existe una razón de que, mira, te estoy haciendo eso por esto y esto. No. Y la respuesta sí debe ser buscarla en un para qué. ¿Hacia dónde? Exacto. Hacia el futuro. Hacia esto ¿cómo me hace a mí mejor ser humano? Y el día que venga una mujer o una pareja a decirme, perdimos un bebé, yo lo que puedo hacer es llorar con ellos. No puedo hacer nada más. Es que hay cosas que no hay respuesta del cielo. Exacto, es lo que Hermano dices tú, Víctor. ¿cierto, César? Víctor, Sí. a ver, está bien. Gracias, hermano Marcos. Hermano Marcos es de Bogotá, ¿no? Sí, señor. Bogotá, Colombia. Bueno. Por favor, Iván. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Sí. ¿Cómo están? Qué pena llegar tarde. Muchas gracias, primero que todo. Bueno, para entrar un poquito en contexto, no sé si me quieres repetir la pregunta, Pastor César o Pastor Víctor. Bueno, estamos hablando acerca del sufrimiento de Job, del Señor Jesús y el sufrimiento de el ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan. Entonces, estamos viendo esos diferentes sufrimientos que experimentaron estos tres personajes y algunos estaban dando unos aportes increíblemente edificantes. Entonces, no sé qué piensas, Iván, acerca del sufrimiento de Jesús. ¿Qué puedes aportarnos? Gracias, Pastor. Bueno, yo alcancé a escuchar algo que decía el Pastor Marco, mucho gusto, mi nombre es Iván. Iván, Y mucho de gusto. David, muchas gracias, el Pastor Víctor. Entonces, bueno, yo desde mi punto de vista y desde algo muy personal, es muy distinto manejar las circunstancias de lo que se vive en Jesús afuera de Jesús, ¿verdad? Es bastante complejo el tema de vivir circunstancias fuertes fuera de la bendición de Cristo. Pero cuando uno conoce al Señor es mucho más fácil llevar los tiempos o los momentos fuertes que la vida presenta. Y comparto algo muy especial con el Pastor Marco, de que uno a veces no tiene respuestas directas de por qué, sino para qué de pasar por esos sufrimientos. Lo bueno de esto es que uno pasa el sufrimiento con Cristo y más adelante, cuando llegan circunstancias que uno ya pasó, no sé, ya sea consejería o ya sea que uno tenga que hacer un acompañamiento a las personas, ya sabe, más o menos no, uno ya había pasado por eso, pero es distinto pasarlo en Cristo que fuera de Cristo, ¿no? El sufrimiento del mundo es tremendamente fuerte, que incluso mucha gente allí no sale de ese sufrimiento, pero el Señor, cuando estamos en el sufrimiento del Señor es distinto porque nos saca de cautividades cuando ya entendemos el para qué o si hay un plan precioso sobre nuestra vida, que es así, cuando recibimos a Cristo es porque hay un plan poderoso y un plan perfecto. El tema es saber tener el discernimiento de los tiempos que estamos pasando para llegar a ese cumplimiento del propósito. Y es necesario pasar por el sufrimiento, pero en Cristo es mucho mejor, es más fácil pasarlo. Por eso dice el Salmo 23, ¿no? Que aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré, porque en Cristo soy más que vencedor y que venga el sufrimiento que venga, pero pues si estoy en Cristo, pues es ganancia. Yo creo que ahí es donde hace como el verdadero efecto, la fe, ¿verdad? Porque el momento del sufrimiento uno no... Mire, si somos honestos, en el momento del sufrimiento nosotros no vemos a Dios por ninguna parte. Esa es la verdad. Lo que nos hace como tener esa esperanza es la fe. La fe que yo estoy aquí es porque Dios me tiene aquí. Que donde yo vaya, ahí está Él.
pero en ese mismo momento, a veces uno ni siquiera siente la presencia de Dios. No es fácil, no es fácil sufrir. Y yo pienso que para el cristiano es menos fácil sufrir que para el mundano, para el no cristiano. Yo no sé qué palabra usar, digamos el no cristiano. Es más fácil para nosotros porque nosotros tenemos la fe. Y la fe, como dice Pablo, es esperar lo que no se ve. Y Hebreos también nos dice eso, ¿no? Hebreos dice que es esperar lo que no se ve. Pablo lo dice en Corintios, pero lo dice de una manera como un poquito más tangible, cuando Pablo habla de esa esperanza, que esperamos lo que no se ve, porque lo que se ve, pues para qué esperarlo, dice Pablo en Corintios, ¿no? Entonces ese momento es ese momento en el que necesitamos ejercitar nuestra fe, y yo creo que todos los que estamos en este momento aquí en esta reunión, como ministros que somos quienes más estamos llamados a sufrir. ¿Cierto, César? Yo creo que también cuando se habla del por qué y se habla del para qué, hay dos puntos de vista diferentes, que son: el por qué es la causa. Nosotros en la causa, Dios no nos permite tener muchas respuestas o ninguna respuesta, o el aprender en el silencio de Dios. El por qué no lo sabemos. El por qué, porque te has llevado, Señor, a ese ser querido que yo no quería que tú lo llevas. ¿Por qué, Señor? Y yo creo que esas son las causas, pero todas esas causas van a tener el efecto o la respuesta. El por qué es el tiempo pasado, pero el para qué es el futuro. O sea, en el para qué es que nosotros vamos a ver la razón del por qué, la razón del por qué pasé eso. Y yo creo que la respuesta la recibimos es en tiempo futuro. Yo no entendí el por qué, pero ahora entiendo el para qué, entiendo el propósito de Dios, entiendo el objetivo de Dios. Y nos gustaría que algunos de ustedes hablara sobre las obras. Bueno, estuvimos hablando en el capítulo 1 sobre cómo ayudar a los que sufren, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros también sufrir? ¿Cómo ayudar a los que sufren también? Y nos gustaría que pusieran sus puntos de vista en el personaje del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan. ¿Qué pensamos acerca de que las obras de Dios sean manifiestas, o para que la gloria de Dios se manifieste en estas circunstancias? ¿Cómo podemos ver que como que Dios se recrea en nuestro sufrimiento? Se han escrito libros, se han hecho conferencias acerca del sufrimiento y decimos, pero ¿cómo es que puede una persona alabar a Dios mientras sufre? ¿Cómo puede una persona agradar a Dios, cantar a Dios, orar a Dios mientras está en un sufrimiento? Entonces, ¿qué pudiéramos decir acerca del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan? ¿Qué tal si comenzamos con Eliel? Está como muy calladito. Eliel, ¿qué dice Eliel? Hermano, lo que pasa es la señal, la tengo muy mala hoy. Ok. La próxima va a estar bien participativo. Ok, listo. Gracias, Eliel. A ver, yo voy a comenzar en el orden que los veo en mi pantalla. A ver, David. Bueno, yo creo que Dios, en personal, mi pensamiento personal, mi opinión, Dios no se goza en mi sufrimiento, porque dice la palabra que Él, cuando nosotros estamos tristes, Él también está en medio de nuestro dolor. Es lo que Él utiliza el sufrimiento y utiliza la situación para Él glorificarse. Yo creo que si nosotros estamos sufriendo, yo creo que Él también está en ese dolor con nosotros. Pero creo que hay algo mayor que el sufrimiento, es cuando Dios se glorifica, cuando Dios usa esa situación, que es el ciego, puede ser Pablo, puede ser Cristo, puede ser, Dios lo usa para glorificar y dar gloria a tu reino. Y está lo que, no sé si lo pueda introducir, pero está lo que es Lázaro.
yo me cuestiono un momento de por qué Jesús se demoró 3 días, aunque era su amigo amado, y su contestación es para glorificar el nombre de Dios. Entonces dijo, solamente él está durmiendo, él ven Lázaro y fuera, y ya, no hay, para el reino de Dios no hay límites en cuanto a solucionar la situación. Pero cuando Lázaro resulta que toda esa región fue glorificado el nombre de Dios. Y creo que el ciego de allí donde estamos el estudio, creo que también tiene esta notificación, esta nota de glorificar al nombre de Dios, para darle a glorificar a Dios y darle una exaltación más a Él, de que Él lo puede a todo, no hay imposible para Dios. Amén. Marco. Bueno, dice el versículo 6, luego escupió en el suelo e hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. El texto original en griego nos da la sensación de que el ciego no tenía los ojos, tenía los huecos. Y es una de las sanidades más extrañas que hace Jesús, porque en otros casos pone la mano, da las órdenes, pero en este caso escupe y hace barro en el piso, y coge ese barro y el pasaje el narrador nos hace pensar que hace los ojos con las manos y se los introduce en las cuencas de los ojos y crea los ojos. Y de inmediato cuando yo veo el pasaje así, yo me tengo que devolver a Génesis capítulo 1, cuando habla de que el hombre fue creado del barro, de la tierra. Y cómo en esto, primero que todo, obviamente hay un reflejo cristológico de la creación, de que él estaba en la creación, él es el creador. Pero también veo un señor del caos, un señor del desorden, un señor que toma como la materia prima el barro, que es una cosa absolutamente informe, totalmente desbaratada y eso, y le da forma con sus manos, con su saliva, le da a ese polvo, lo convierte en un globo ocular, lo coloca y le da vida. Entonces, ¿cómo los que estaban ahí, cómo ver eso que en un principio no es agradable de ver, que escupe en el piso y empieza a ser barro, para algunos sería inclusive desagradable? Pero ver cómo mete eso en los ojos y crea los globos oculares, los conecta Dios santo. Cómo y uno ve en retroceso el pasaje y dice, para que Dios se glorifique en él. Es decir, es esa pregunta que nos hacíamos hace un momento de decir, ¿por qué? Y es esa sensación humana eterna de atribuir razones a todo. Es esa necesidad humana de decir, es por esto que está sucediendo. Es por esto que llueve, es por esto, y eso que nos ayuda a investigar, pero que aquí se estrella contra el muro de la cristología, de la teología de Dios, y se estrella contra ese muro porque hay muchas cosas que no tienen un porqué, sino sencillamente tienen un para qué. Para que la gloria, oye, eso es genial. Eso es genial, eso es genial, eso me vuela los sesos. Ajá. Es decir, ¿cómo Dios él no le importa eso, sino sencillamente mete sus manos, hace igual que lo que, uy, por favor, y de inmediato yo tengo que conectarme con el capítulo 1 de Génesis, de la hechura del universo, y en el primer capítulo cuando crea al hombre, que lo crea del polvo, de la tierra, y lo hace, y te dice a ti, yo puedo crearte las veces que sea necesario crearte, porque yo soy tu creador. Uy, gracias, Marco, eso estuvo excelente. César, yo creo que ya se nos acabó el tiempo, me gustaría que cierre la... Ah, no, pero me queda Iván,
No sé si Iván quiere agregar algo del ciego de nacimiento. Iván. Amén. Amén. Bueno, qué linda palabra la del pastor Marco, tremenda. Gracias. Pero nosotros antes de Cristo somos totalmente ciegos, ¿no? Y estamos en un caos en el mundo. Y el Señor nos construye, nos hace criaturas nuevas, nos vuelve a crear cuando los recibimos de corazón, cuando declaramos que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, y nos vuelve la vista espiritual. Entonces ya vemos algo más allá en lo espiritual, y pues yo tengo como esa comparación con el ciego. Él nos coloca esos ojos espirituales para ver las grandezas que Él tiene para nuestra vida y nos hace nuevas criaturas. Entonces yo creo que es un buen paralelo con respecto a este versículo. No sé si compartan esa idea que estoy diciendo. Y eso es lo que quería agregar. Ajá. César, ¿qué tal si redondeas todo y nos despides en oración? Claro que sí. Yo les agradezco a todos su aporte que hicieron. De verdad que hemos sido edificados. Yo creo que aprendimos, de todos aprendimos. Cada uno puso su semillita y yo creo que esto va a germinar en nuestros corazones. Así es de que les agradezco a todos lo que han aportado en esta noche y hemos sido edificados. Y yo creo que vamos a dormir, o no sé si vamos a poder dormir de pensar en muchas cosas, pero ve y te lavas al Siloé y bueno, vas a ver. Entonces, para el próximo martes, esperamos de que todos puedan también tener su tiempo. Lo que habíamos dicho con el pastor Víctor es que vamos a tratar de, como somos varios, entonces vamos a tratar un poco de limitar el tiempo. Así es de que yo creo que el pastor Víctor la próxima vez va a poner un timer y luego pues ahí nos vamos a sujetar a ese tiempo. Cada uno da su parte y nos vamos a limitar al tiempo que sea necesario. Bueno, vamos a orar, hermano. Muchas gracias. Señor, te damos gracias, Padre. Santo eres, Señor. Señor, tú nos permites pasar un tiempo de sufrimiento. Sí, No solamente Señor. sufrimiento, tenemos momentos de alegría, de gozo, de felicidad. Tenemos momentos, Señor, donde podemos disfrutar de las maravillas tuyas, Señor, pero también pasamos momentos donde preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero la razón de todo está en el para qué. Señor, la razón de todo lo vemos, Señor, a la postre. Señor, vemos el objetivo y la razón, Señor, de lo que tú nos has permitido vivir. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por cada uno de los hermanos, por el hermano Marcos, Señor, por David, gracias por Iván, gracias por el hermano de Nicaragua, gracias por los hermanos que han estado, gracias por el pastor Víctor, Señor, que ha abierto su corazón y que podemos, Señor, aprender muchas cosas. Te doy muchas gracias y nos quedamos en tu cuidado y en tu bendición. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Una cosita, yo lamento no poder estar con ustedes en 8 días porque tengo una clase preciso a las 8 de la noche y ya tengo cuadrada. 1000 perdones, perdonen, no podría estar con ustedes sino hasta dentro de 15 días. Ok. Perdonado, pero no lo volví a hacer. No prometo nada. Ha sido un gusto y ha sido un placer escucharlos a ustedes y compartir. Gracias, con Marco, ustedes por estar con nosotros. Precioso momento. Gracias, Iván. Gracias, David. Cecitar. Qué pena haber llegado tanto. No te preocupes, Iván. Una cosa extra que me salió. Ajá. Pero bueno. Está bien, Iván, no, pero esto es válido tu tiempo. Muchas gracias. Eliel, bendiciones. Amén, amén, hermano.